Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días para todos. Vamos a esperar un ratito ya que se terminen de conectar sus compañeros. Güey, yo. Días, profe. Provecho. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Como diría el meme, la única participación que tuve fue decirle buenos días. Bueno, a ver para todos, esperemos un ratito todavía. Mire, Roche, qué pelo ese, por favor, ahí se corta ese pelo. Roche, hombre. Ya le sale fleco ahí. ¿Le voy a poner de manito, profe? Bueno, Profe, no se puede cortar el pelo porque no se puede salir de casa. Sí, profe, no me lo puedo bueno. contar porque no se puede salir de la casa, profe. Hace lo que yo me Profe, rapo. estamos en cuarentena. Yo no me quiero infectar, vamos. Vamos a... Rapa. Bueno, comencemos pues. Profe, se puede comer, va. Todos tenemos tema nuevo. No sé qué le pasa a esta cosa. Dame un segundo. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días. Guayu. Ay. Buenos días, profe. Muy buenas. Guayo vicio. Profe, ¿se puede comer clase? Bueno, ahora sí comencemos pues. Perdón, no sé qué fue lo que sucedió la semana pasada, pero no se logró grabar. Ya desde ahorita estoy grabando la clase. Ya probé, no sé qué fue lo que sucedió la vez pasada, entonces ahora sí va a quedar grabado. El asunto es de que tenemos tema nuevo, ¿sí? Entonces sí necesito que pongan atención, que tomen nota. Si existen dudas, ya saben, pueden activar su micrófono y solamente preguntar. De lo contrario, eviten activarlo o bien estar diciendo, sí, entendido, qué sé yo, no. O sea, evitemos los comentarios porque se satura aquí el audio. Entonces, si tienen Profe, una pregunta. no es lo que estoy diciendo, pues. Pero es que tengo una ¿Qué pregunta. pasó, Roche? Todo apagado, ¿va? Las cámaras y los audios. Las cámaras de preferencia sí las tienen, ¿verdad? Pero los micrófonos sí los apagan, por favor, ¿sí? Entonces, como les decía, por favor, si tienen alguna duda, activan su micrófono y pregunten. Sí, no hay problema si me interrumpen en ese momento. Solo evitemos las conversaciones por ahí de trasfondo. Igual están silenciados, así que no hay ningún problema. El tema nuevo se llama nomenclatura. Vamos a ver nomenclatura. Creo que es el tema más complicado que veremos durante la unidad. La nomenclatura es la manera de nombrar compuestos bajo ciertas normas o ciertas reglas. Ya ahorita lo vamos a ver. Vamos a utilizar para esto tabla periódica y obviamente lo que vayan a utilizar para anotar. Les comparto la presentación y pues ya vamos viendo. Bueno, entonces, como les decía, aquí está Profe, nomenclatura. espérese, solo voy por mi tabla. Bueno, entonces vamos. Tenemos nomenclatura, ¿verdad? Nomenclatura de binarios. ¿Por qué le vamos a llamar nomenclatura de binarios? Porque vamos a hablar de compuestos que se componen de dos elementos. ¿Sí? Ay, Dios, para todos ustedes sí no. Bueno, creo que ahí sí ya se acaba el problema este. Bueno, entonces les decía, nomenclatura de binarios. Binarios diremos porque es la combinación de dos elementos de la tabla periódica que hará un compuesto obviamente de dos elementos. Entonces, para entender un poquito lo que es nomenclatura, vamos a conocer un poco sobre la tabla periódica. La tabla periódica, pues, usted ya la conoce, aquí medio le tomé una foto así a grandes rasgos. Y lo que a nosotros nos interesa sobre la tabla periódica para poder empezar es que ustedes ubiquen el índice, aquí lo estoy señalando en rojo, que corresponde a la tabla periódica. Ese índice les va a dar los valores que corresponden, o bueno, les va a decir a qué corresponde cada valor de cada, que está comprendido cada elemento.
Entonces, aquí yo desglosé lo que es el índice, que es el hidrógeno, que ese es el índice que marca mi tabla periódica. Nos tira lo que es el símbolo, en este caso H, el nombre del elemento que es hidrógeno, peso atómico, que ustedes ya lo conocen, en este caso 1.00797. Este lo utilizaron ustedes para su tarea de fórmula empírica y lo van a utilizar para esta tarea que viene. Y por último, que es el dato que nos va a interesar para este tema, que es la valencia o estado de oxidación. Es este numerito pequeño que se encuentra abajo del peso atómico. En cada tabla periódica está ubicado en diferente posición, por eso es importante que en su tabla ubiquen dónde está la valencia o estado de oxidación. No siempre es valencia, puede ser un estado de oxidación. ¿Sí? Luego aquí tomé una foto un poco más amplia de lo que es la tabla, solo para que vayamos, ¿no? Vamos a agrandar aquí esto un poco. Los estados de oxidación pues van a depender, por ejemplo aquí en galio, si logran ver la manita, galio tiene un estado de oxidación 3, germanio que está a la par tiene un estado de oxidación 4, arsénico tiene 2, tiene 3 y 5, para selenio tiene 2, 4 y 6. Y así sucesivamente. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, silicio tiene un estado de oxidación 4, para fósforo tiene 3, 5 y 4, azufre 2, 4 y 6. Se darán cuenta que algunos elementos pues tienen varios signos, más y menos. Esos signos los dejamos ahorita por un lado, no los vamos a tomar en cuenta, solamente el valor. Cabe recalcar de que, por ejemplo, aquí en el arsénico dice 3,5, no quiere decir que sea 3,5, son 2, es 3 y 5, ¿sí? Veamos nitrógeno, tiene 4 estados, 3, 5, 4 y 2. Vamos acá, por este lado, cobalto tiene 2, 3, níquel tiene 2, 3, cobre 2, 1 y así sucesivamente. Nosotros vamos a ir identificando los estados de oxidación o la valencia dependiendo dónde esté ubicado en nuestra tabla periódica y obviamente donde se ubique, pues ahí ya le vamos a ir averiguando el valor de cada uno de ellos. A ver, ahí por ahí alguien tiene una duda. Silencioso, ustedes no aprenden a silenciar, no aprenden a silenciar bien sus micrófonos. ¿Quién tiene alguna duda? Por favor, active su micrófono. Sí. Profe, solo una pregunta. Aquí en mi tabla periódica parece que el estado del nitrógeno es 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el suyo solo aparece 3, 5, 4 y 2. No aparece el 1. ¿Eso no importa o...? Ah, claro que importa. Mire, pues, esta tabla está correcta. Hay tablas que traen error. Entonces tienen que tener mucho cuidado en el momento de seleccionar su tabla periódica. ¿Sí? Hay tablas que traen toda la valencia y solamente están resaltados los números. Habría que ver cuál es la que usted tiene. Sí, si puede activar su cámara y enseñarla, pues sería bueno. Si no, pues creo que tiene que buscar una tabla adecuada. Sí, entonces en ese caso es un error que tiene su tabla periódica. Profe, una pregunta. A ver, dígame. ¿Nos puede enviar esa tabla por Classroom para que nosotros la imprimamos? Lo que pasa es que esa tabla no les va a quedar muy bien por el hecho de que es una fotografía y es de mi tabla periódica, ¿va? Entonces, lo ideal es que ustedes compren una o busquen una en internet. Lo que sí puedo hacer es buscar una en internet que esté completa y les puedo compartir ya el enlace para que miren más o menos bueno. qué es lo que tiene y ya ven lo que ustedes compran la suya. Eso sí podría ser. Profe, ¿y cómo sabemos cuál es la buena? Bueno, hay ciertos trucos. Por ejemplo, uno es eso del nitrógeno, ¿verdad? Otro que por ahí el iridio tiende a confundirse con el wolframio. Bueno, ahí sí es con pura práctica, es de irlo viendo en la marcha. Pero como les digo, yo les voy a buscar una tabla que esté correcta, se las comparto y ustedes ya van comparando. ¿Les parece? En la tienda, bueno, en las librerías venden varios tipos de tablas. Lo mejor que pueden hacer es comprar esta amarilla, que es la que les estoy mostrando, o una que es de color blanco con fondo rojo. Esas son las que son las más próximas. Se identifican porque son las únicas que hay, ¿verdad? Si les venden unas de colores y todo eso, es mejor no comprarlas. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor levanta la mano. Por ahí tiene el botoncito de levantar la mano y ya desactivo otra vez el micrófono. Entonces, repasando y recordando un poco, nos vamos a centrar en las valencias. ¿Y las valencias dónde las vamos a ver? Pues ya se los dije, las valencias se ven según
ustedes miren en el índice de su tabla periódica. A ver, ¿qué pasó? No sé quién va a invitar, quién va a hablar ahí. El MAD dice, yo no sé quién es ese. Yo voy a sacar ese, el MAD, porque no tiene nombre. Profe, el más es Carranza. Ok. ¿Alguien más? ¿Que tenés alguna duda, Diego? ¿No? Bueno, sigamos. Bien, lo que les decía justamente sobre el estado de oxidación. El estado de oxidación sobre el elemento, vamos a tratar sobre la valencia. Dense cuenta, este elemento está desglosado de diferente manera al de mi tabla periódica. Por eso es importante que ustedes logren ver el índice de su tabla periódica. En este caso, pues tenemos el estado de oxidación que corresponde a 1, que es para el hidrógeno. Por ahí Dubón levantó la mano. ¿Qué pasó, Dubón? ¿Va a hablar Dubón? Disculpe, profe, fíjese que ahorita estaba viendo en internet una tabla periódica, pero no sé si está buena, porque me está mencionando de que tiene que tener el estado de oxidación bueno, entonces no sé si está buena, si crea que lo podría mostrar. Pero si quieres, Dubón, yo le voy a mandar la que podamos utilizar. Ah, ok, gracias. Entonces si no nos desviamos un poco del tema, ¿le parece? Gracias. No tenga pena, Dubón. Bueno, entonces sigamos. Entonces hablamos sobre el estado de oxidación, que es importante, ¿sí? O valencia, cualquiera de los dos nombres es válido. Entonces, por darles un ejemplo, perdón, dejé mi tabla por acá. Denme un segundo. Por darles un ejemplo, si yo vengo y marco algún par de elementos, por ejemplo, cobre, si ustedes van a su tabla, buscan cobre, que es el elemento 29, tiene dos valencias, que sería 2 y 1. Si ustedes van a su tabla periódica, elemento 14, que es silicio, silicio solamente tiene una valencia, que es 4. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, al nitrógeno, que sería el elemento 7, tiene 4 valencias, que sería 3, 5, 4 y 2. Tiene 4 valencias, perdón. Entonces, si se dan cuenta, no todos los elementos tienen la misma cantidad de valencias, sino dependiendo del elemento, así va a ser la cantidad de valencias. Entonces, tienen que tener mucho ojo en esto, porque no todos los elementos son iguales, ¿sí? Por ahí alguien había levantado la mano. No sé si... Yo, profe, Dígame. es que fíjese que en mi tabla periódica no me salen las valencias. Entonces habría que cambiar la tabla, ¿sí? ¿Pero la cambio ahorita o espero a que usted la mande? No, igual yo le voy a mandar una. Si ustedes en la medida de lo posible van a tener que comprar una, ¿sí? Ujú. Por el momento, por la situación, pueden trabajar con la que tienen en internet ya que están en su casa. Pero cuando nos reincorporemos al colegio, pues ahí sí no tocará de otra que llevar su propia tabla, ¿verdad? ¿Sí? Ah, está bien, profe. Gracias. ¿No? ¿Alguien más? Profe, fíjese Diga. que el de cobre y el de nitrógeno sí me aparecen bien esas cosas, pero en la de silicio me aparece en mi tabla 4 y 2. Ahí está uno de los errores de los que hablábamos. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ir trabajando, ¿sí? Igual, conforme vamos avanzando, se van a dar cuenta dónde están los errores y ustedes los van a ir corrigiendo. Eso se va dando poco a poco, así que no se preocupe. Además, no le voy a poner algo que esté equivocado, entonces se les califica sobre lo que esté bueno. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estado de oxidación, ¿qué tiene que ver el estado de oxidación con los elementos? Ustedes se han dado cuenta que hay compuestos muy conocidos, por ejemplo, H2O, ¿sí? U otro muy conocido que es, perdón por la letra porque es la única forma de dibujar acá, NaCl. Entonces, H2O pues ya lo conocen como agua, y NaCl, que es sal de mesa o cloruro de sodio, que es la sal normal que conoce. Pues, ¿de dónde salen estos compuestos y por qué están formados de esta manera? Pues se forman a partir del intercambio de los estados de oxidación de los compuestos.
Aquí arribita hay una tabla. Si ustedes buscan, por ejemplo, aquí tengo azufre, yo del lado derecho. Azufre, si se dan cuenta, tiene valencias 2, 4 y 6. En este caso, en el primer ejemplo, yo estoy tomando azufre con el número 6. ¿Sí? Y mientras que oxígeno solamente tiene un 2, que está acá. ¿Qué es lo que dice acá? Tomé los estados de oxidación de los elementos. Cuando yo los combino, a la hora de combinarse, bueno, los estados de oxidación se presentan como exponentes tal y como está acá. Cuando se combinan, se tienen que cruzar entre sí y colocarse como subíndices, tal y como aparece acá. Si se dan cuenta, el azufre ahora optó por el número 2 y el oxígeno optó por el número 6. Como ambos son múltiplos de 2, solo lo dividen y ya les queda S1 o 3. Y aquí nosotros tenemos nuestro primer compuesto. ¿Ve? Así es como se arman los compuestos. Bueno, veamos. ¿Dudas por ahí? Activen sus micrófonos, díganme. Profe, una pregunta. Mire, lo que no entendí ahí es que, o sea, en el estado de oxidación dice más 6, que es el positivo, y menos 2. Después cuando dice como subíndice, solo dice, no dice ni siquiera los signos, solo dice 2 y 6. Lo que sucede es de que eso voy. Eso se llama electronegatividad, y la electronegatividad en la tabla periódica se ve de la siguiente manera. Si ustedes tienen su tabla... Profe, otra pregunta. Yeah. Otra pregunta. Digamos ahí donde dice azufre, hierro y oxígeno, ¿cuál serían los números de estado de oxidación? ¿O cómo se sabe? Eso es... Con el hierro. Por ejemplo, si es menos, ¿qué es usted? Ajá. Ok, mire, pues por eso lo voy a explicar ahorita. En la tabla periódica, voy a regresar un poquito a donde tengo la tabla. La tabla periódica va a trabajarse sobre algo que se llama electronegatividad. La electronegatividad se mide de la siguiente forma. El elemento que esté más a la derecha va a ser el más electronegativo, ¿sí? Más electronegativo, y el que esté más arriba también va a ser el más electronegativo. Eso quiere decir que el que le voy a colocar el signo menos va a ser el que esté más a la derecha. Aquí se ubica oxígeno y en esta parte se ubica hierro. ¿Quién está más a la derecha del hierro? El oxígeno, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el oxígeno va a llevar el signo menos, mientras que el hierro va a llevar el signo más. En el caso del azufre, que está abajo, dijimos de que lo electronegativo está más arriba, ¿verdad? Entonces, en este caso, el negativo lo llevaría el oxígeno y el azufre llevaría el positivo. ¿Sí? Entonces, así es como se mide la electronegatividad. No sé si esto resuelve la duda de los signos. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ahora, ¿los signos son importantes? Sí y no. No, porque no estamos viendo las cargas totales de un compuesto. Sí, no estamos viendo la electronegatividad de un compuesto. Y sí es importante porque tienen que saber ubicarlo. Entonces, en este caso, hierro con cloro. Cloro está trabajando con valencia 1. Hierro trabaja con valencia 3. El que está más a la derecha es cloro, por lo tanto es negativo. Y entonces aquí ya se combina, ¿verdad? El 3 baja. El cloro, el 1 baja. Bajan cruzados, entonces ya nos queda hierro 1, cloro 3 y nos queda este compuesto. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí ya no colocamos los signos. Entonces hay dos cosas importantes acá. Cuando nosotros bajamos nuestros exponentes o bien nuestras valencias, si pueden dividirse o son múltiplos ambos, los dividimos, entonces ya nos queda esto, ¿verdad? S1 o 3. Y si no se pueden hacer, se quedan igual. A ver, por ahí hay dudas, cuéntenme. Profe, pero ¿cómo sabemos cuál utilizar, por ejemplo, en el azufre, si el 2, 4 o 6? Ok, miren pues, como yo les voy a, estos son ejercicios que se dan. Por ejemplo, está acá. Ya están marcados qué elementos van a utilizar, entonces a usted ya les corresponde qué valores buscar en la tabla periódica. Y si se da cuenta acá, yo ya le di los valores, ¿sí? Entonces, eso yo ya se los doy. Así que no es como que tengan que adivinar cuál se usa, cuál no se usa. ¿Estamos? Entonces, por ver otro ejemplo, veamos acá con el azufre, por ejemplo. Azufre trabajando con más 4 y oxígeno trabajando con menos 2. ¿Sí? ¿Qué sucede acá entre azufre y oxígeno? El azufre tiene que bajar y el del oxígeno tiene que bajar. Por lo tanto, aquí nos quedaría S2
o 4. Pero como ambos son múltiplos de 2, ¿qué sucede? Tenemos que simplificar. Entonces nos queda como S 0,2. o 2. ¿Verdad? Es importante que cuando aparezca 1, 1 no se escribe. ¿Verdad? Por darles otro ejemplo, con hierro. Vamos a ver si me queda acá. Hierro, pues trabajamos hierro con más 3. Y oxígeno con menos 2. ¿Qué sucede acá? También a la hora de bajar se cruzan. Entonces nos queda como hierro 2 o 3. Si se dan cuenta aquí, no se pueden simplificar. ¿Verdad? Entonces se queda como estos. Y si tuviéramos en otro caso, de un segundo, solo voy a borrar aquí esta parte. Profe, Dígame. ¿y por qué se cruzan a la hora de bajarse? Lo que pasa es de que cuando usted combina dos elementos hay intercambio y el intercambio es electrónico. Entonces ese intercambio electrónico se ve por medio del estado de oxidación. ¿Y cómo lo ve? De esta forma, ¿ya? Entonces es como una manera de fusionarse. Y para fusionarse tienen que existir ese intercambio. ¿Ya? Profe, Dígame. Como una pregunta. entonces ¿Diga? entonces, por ejemplo, si hierro tiene 3 y oxígeno tiene 2, entonces oxígeno se le pasaría el 3 y al hierro se le pasaría el 2. Correcto, así es. Así ok, es. profe. Esa es la manera. Y por ejemplo, aquí tenemos siempre con el hierro, ahora vamos a trabajar con el 2 del hierro. Recuérdense que hierro tiene dos valencias, que era de 3 y esta es de 2. Hacemos el mismo cruce. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí ya no se diferencia porque ambos casos son 2, ¿verdad? Pero por teoría ya sabemos que esto quedaría. Hierro 2, oxígeno 2. ¿Qué sucede? Ambos son múltiplos de 2, se simplifican y nos queda esto. ¿Qué pasa si no lo simplifican? Está mal. ¿Estamos? Siempre se simplifica. Entonces, si se dan cuenta, cuando hierro trabaja con 3, está representado de esta forma, y cuando hierro trabaja con 2, se representa de esta forma. Entonces, no siempre lo mismo, sino dependerá mucho de las valencias con las que se trabaje. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿y por qué no se pone el 1? Lo que sucede es de que el 1, como es la unidad, se desprecia. Entonces ya se sabe que el 1 no lo colocamos. Además es mucho más sencillo colocar esto que estarles colocando los valores 1. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna Profe. duda para pasar al siguiente? Profe. Diga. En donde dice ¿se puede usar cualquier número, el 2 o el 3, o solo tiene que ser uno? Puedo utilizar ambos, pero como yo les doy los ejercicios, ustedes utilicen el... ¿Sí? Ah, gracias. ¿Alguien más? Profe, Diga. y así como en el azufre, en los números que dice 2, 4 y 6, siempre se usa el de la derecha, ¿verdad? No. Utilizamos el que se acople al, digamos, al caso que estamos utilizando. O sea, yo podría utilizar para el azufre. Déjenme, voy a borrar acá. Sería más fácil si tuviera un pizarrón. Profe, entonces bajamos los números que están arriba en diagonal y de ahí los simplificamos. Sí, correcto. Se simplifican si fuera necesario. Va, volviendo a la pregunta. No me fijé quién me hizo la pregunta, pero... Diga. ¿Qué pasó? ¿Alguien más está preguntando ahí? Va, vamos a... ¿Qué significan los números? No le entiendo, perdone, repita. Escucho que no entendí qué significaban esos números que estaban debajo de la S. Estos números. ¿Qué estoy señalando ahí, no? Esos. Esta configuración electrónica. A ver, miren pues. Nosotros vamos a enfocarnos ahorita solo en la valencia, que son los números que estoy encerrando en este momento. ¿Sí? Va. ¿Qué pasa? Y no sé quién era el que preguntaba. Me decían que si solo utilizamos el de la derecha. No, podemos utilizar cualquiera. Por ejemplo, yo puedo utilizar azufre. Voy a utilizar como oxígeno que tengo acá. Azufre más 2. Oxígeno menos 2. O bien, podría usar azufre más 4. Oxígeno menos 2.
O por último, podría usar azufre más 6, perdón por el número, oxígeno menos 2. Bien, ¿por qué no estoy variando el oxígeno, el valor del oxígeno? Porque oxígeno solo tiene una valencia. Si oxígeno tuviera más valencias, ya podría ir variando, ¿verdad? En este caso, el procedimiento es el mismo, se cruzan, aquí me queda como S2, oxígeno 2, y cuando yo simplifico, me queda como SO. Veamos en este caso, si yo cruzo, me queda como S2 o 4, y al final me va a quedar simplificado como SO2. ¿Por qué? Porque todos se dividieron entre 2. Y para este caso, misma situación, ¿verdad? Cruzamos, entonces nos queda como S2 o 6. Queda como SO3. Permítame, ahorita voy. Solo voy a completar esto. Entonces, si se dan cuenta, permítame. Si se dan cuenta, yo utilicé para cada caso, utilicé diferente valencia. Eso quiere decir que esto le va a dar un nombre diferente a cada compuesto. Le va a dar diferentes propiedades. Cuando yo utilizo para azufre 2, esto se llama SO. Cuando es azufre 4, SO2. Y cuando es 6, SO3. O sea, va a cambiar dependiendo de la valencia que tengamos y podemos utilizar todas las valencias. No hay ningún problema. Todo depende de lo que les estoy pidiendo. Bien, ahora sí, dígame, ¿qué pasó? Profe, siempre va a ser el que esté, el de signo menos, siempre va a ser el que sea oxígeno. El que esté más cerca del oxígeno. No, el signo menos va a ser el que esté más a la derecha de los dos que estamos involucrando o el que esté más arriba. ¿Ya? ¿El que esté más a la derecha o el que esté más arriba? Exacto, en la tabla periódica. Ya. Está justamente arriba, por eso el oxígeno lleva el negativo. No estamos tanto en el signo que aparece acá, ¿ya? Sino dónde está la posición. Voy a avanzar porque no avanzamos. Profe. Dígame. Entonces no importa cuál de los dos números, no importa cuál de todos los números utilicemos. No importa, pero ustedes utilizan lo que corresponde a lo que yo les pido. Y eso lo vamos a ver ahorita con el ejemplo que tenemos acá. Profe, yo tengo una duda. Diga. ¿Por qué fue que uso de primero azufre y después oxígeno si oxígeno está encima, arriba de azufre en la tabla periódica? Ok, buena pregunta. Tienes razón, eso no se los dije. A la derecha siempre va el más electronegativo o el que lleva el signo menos. ¿Sí? Siempre va el primero. Siempre va a la derecha, el que lleva el signo menos. ¿Ya? Sí, entonces, por eso que el oxígeno siempre va a la derecha. Dense cuenta acá con el cloro, que solo voy a borrar este pedacito. Con el cloro que está acá donde estoy borrando, en la parte de arriba, cloro también va a la derecha. ¿Por qué? Porque es el que lleva el signo menos. Siempre el que lleva el signo menos va a la derecha. ¿Estamos? Sí. Va. Entonces, vamos a cambiar un poquito el color de esto. Vamos a cambiar acá. Bueno, ¿qué es lo que nos piden acá? Aquí nos piden hallar la valencia de los compuestos que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar vamos a decir, la misma dinámica anterior, recordando de que si este 2, por ejemplo, está aquí abajo, quiere decir que este pertenece al azufre y este 1 que tenemos acá pertenece al hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona este ejercicio? Es colocar las valencias como corresponde. Por ejemplo, para hidrógeno, ¿qué valor tendría? 1. ¿Por qué? Porque es el valor que tendría arriba. Mientras que para azufre, ¿qué valor tendría? 2. Pero aquí hay una situación que nosotros necesitamos los signos también, ¿sí? Entonces, para colocar los signos, permítanme, para colocar los signos, nosotros vamos a recordarnos quién está a la derecha y quién está a la izquierda. En la tabla periódica, ¿quién está a la derecha? A la derecha está el azufre. El hidrógeno está a la izquierda, que es el primerito. El hidrógeno está a la izquierda y es positivo, y azufre está a la derecha y es negativo. Correcto. Entonces, básicamente tendríamos esto. Entonces, ahí está nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que corresponde a la otra parte del ejercicio? Es ver en la tabla periódica y las valencias corresponden. Ustedes se van a hidrógeno, que es el elemento 1. Y solo hay uno. Parece que tiene valencia 1, quiere decir que está bien. Y para azufre tiene valencia 2, entonces está bien. Bien, aquí hay un asunto. Con el hidrógeno hay una
una excepción referente a la electronegatividad. No la vamos a ver ahorita, la vamos a ver más adelante. Por el momento lo vamos a dejar así, ¿sí? Más adelante ya les voy a explicar esta excepción que hay con el hidrógeno. Vámonos con el siguiente ejemplo. Miren acá. Cloro tiene 3 y aquí aparece 1. Si nosotros seguimos el principio hay que cruzar, ¿sí? Entonces, en el momento que nosotros cruzamos, hierro aparece con 3, cloro aparecería con 1. No sé quién está comiendo ahí, pero por favor, cállese. Cállese el micrófono. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Allá los signos. Vamos a buscar cloro, que es el elemento 26. Vemos que efectivamente cloro tiene es, está al lado izquierdo, se le coloca el signo positivo, mientras que cloro, que está al lado derecho, sería negativo. Y cloro, efectivamente, que es el elemento 17, tiene menos. Pregunto, ¿vamos bien ahí? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. profe. Sí, profesor. Sí, profesor. No es necesario que corroboren lo que les estoy diciendo. Si tuvieran dudas, solamente dicen, no, profe, mire, yo tengo dudas. Profe, yo tengo Siguiente elemento. Confirmo. A ver, ¿quién tiene dudas ahí? Muy gracioso. Yo. Diga. El profe, o sea, los que están a la izquierda siempre van a llevar el signo positivo. O sea, Ajá. y los que están Y a el la que está a la derecha, derecha, el signo negativo. negativo. Correcto, pero que esté en la Profe, tabla ¿cómo somos periódica, negativo ¿verdad? positivo? Va. Entonces vamos acá. Nitrógeno Gracias. tiene 1 e hidrógeno aparece con 3. Entonces a la hora de cruzar nos queda nitrógeno 3 e hidrógeno 1. ¿Verdad? Entonces siguiendo el principio, sin ver la excepción que tenemos para el hidrógeno, nos damos cuenta de lo siguiente. Primero que nitrógeno sí tiene valencia 3 y que hidrógeno sí tiene valencia 1. Ya lo vi en la tabla periódica. Solo que ¿Quién está a la nitrógeno derecha? y ¿Quién está a la derecha? hidrógeno a la izquierda. Nitrógeno. Nitrógeno. Confirmo. No más. ¿Correcto? Cabal. Entonces, aquí llegamos al punto donde nos están cloro y azufre, ¿verdad? Entonces, para azufre le correspondería un 2 y para cloro correspondería un 1. Menos Si se uno. dan cuenta, el ejercicio es bien sencillo. Entonces, buscamos Menos azufre. Azufre tiene valencia 2 y cloro sí tiene valencia 1, que están a la par. Azufre y cloro están a la par. El que está a la derecha es cloro, le colocamos signo menos. Y para azufre, que está a la izquierda, le colocamos el signo más. Va, creo que ya no hay dudas. Dígame. Una pregunta, ¿me puedes repetir eso? ¿Por qué lo del nitrógeno tiene menos 3 y lo del hidrógeno tiene más 1? Porque arriba, o sea, está más 3 y menos 1. Sí, sí. Lo que sucede es de que ¿quién está a la derecha de estos dos elementos? Entre el nitrógeno y el hidrógeno, ¿quién está a la derecha? El nitrógeno. Correcto, entonces el nitrógeno está a la derecha, es el que lleva el signo menos, ¿ya? Ya. El signo más. Pero es importante decirles que el hidrógeno tiene una excepción, ¿sí? Pero no la estamos viendo ahorita, por el momento la vamos a dejar así. Profe, una pregunta. Mira. Si en el caso de los elementos estuvieran en la misma columna, ¿cómo sería eso? El que esté arriba es el que es el positivo, perdón, el que está arriba es el negativo y el que esté abajo es el positivo. ¿Sí? Bueno, sigamos acá. Manganeso y oxígeno. Mucho ojo acá. Manganeso sube, oxígeno, el 2 del oxígeno sube. Entonces, por el momento me parece que manganeso tiene 2 y oxígeno aparece 1. Va. Vamos a hacer, y pongan mucha atención porque sucede. Vamos a ver manganeso. Manganeso es el elemento número, permítame que ahorita lo ubico. 25. 25, correcto. Si se dan cuenta, manganeso, el 25 sí tiene un valor 2, estamos bien, pero oxígeno, que es el elemento 8, tiene 2. ¿Será que oxígeno puede trabajar con 1? No. ¿Por qué? Porque oxígeno solo tiene 2. Quiere decir que este elemento
se simplificó. Entonces lo que hacemos es hacer llegar el oxígeno. Como el oxígeno tiene 1, yo lo voy a multiplicar por el valor que me hace falta para que llegue, que sería 2. Entonces en este caso sería 2. 2. Pero si yo multipliqué este por 2, este también lo voy a multiplicar por 2. Entonces quiere decir que manganeso va a trabajar con 4. Voy a la tabla periódica, miro que manganeso tiene 4 efectos. Yo coloco los signos. Manganeso 4, y oxígeno menos 2. ¿Sí? Esto es lo primero que nosotros tenemos que saber, que hay elementos que sí se pueden simplificar. Me voy a saltar estos dos que están acá para ir un poquito más rápido. Ustedes lo pueden hacer ahí en su casa. Vamos a Pero puede repetir otra vez lo del manganeso. Sí, ahorita lo voy a repetir con este ejemplo. SO3, veamos. Azufre y oxígeno se suben. Azufre trabaja con 3 y oxígeno trabaja con 1. Si miro la tabla periódica, azufre solamente tiene valencia 2, 4 y 6. Mientras que oxígeno solo tiene valencia 2. Esto quiere decir que ninguno de los dos cumple con su valencia. Por lo tanto, yo sé que se simplificó. Y el que me marca acá, el más pequeño, se puede decir que es el azufre, que tiene una sola valencia, es que... Multiplica por 2. Claro. Entonces voy a decir que si azufre trabaja con 2, voy a multiplicar el valor que tengo aquí de azufre, que es 1, lo voy a multiplicar por 2 para que me den el valor 2 que necesito. Pero si yo multipliqué aquí por 2, quiere decir que yo, en esta parte, voy a multiplicar también por 2. Entonces aquí me va a dar 6. 6. Reviso la tabla periódica y me doy cuenta que azufre trabaja con 6, estamos bien. Y oxígeno trabaja con 2. Quiere decir que era un elemento que se simplificó. Que el elemento original realmente era este, ¿ve? S2 o 6. Lo que pasa es de que se simplificó. Entonces, llego al valor inicial y coloco las valencias. ¿Quién está abajo? Azufre. ¿Quién está arriba? Oxígeno. Oxígeno. Menos. Aunque es arriba menos y el de abajo más. Correcto. ¿Estamos claros? No sé si hay alguna duda. No, profe. Y vamos por último. Acá me voy a saltar este. Y nos vamos al último. Azufre. Aquí azufre trabaja con 2. Oxígeno. Pero aquí hice un procedimiento malo. Solamente voy a hacer esto. Vamos otra vez. S2. S2. Oxígeno. Oxígeno. Oxígeno 1. Ustedes miran la tabla. Pero se le multiplica por 2. Correcto, la valencia por 2. Se le multiplica por 2. Entonces multiplicamos por 2. A los 2 se multiplicaría. Azufre 4 y oxígeno. Es igual a más 4. Oxígeno 2. 4 y 2 queda. Ok, ¿quién sería negativo? Oxígeno. Oxígeno negativo. No. Oxígeno. Oxígeno, Oxígeno. Oxígeno negativo. Oxígeno positivo. Entonces, llegamos a este punto donde nosotros ya hallamos los valores de nuestras valencias, ¿sí? Esa es como que la primera parte, cómo identificar qué valencias. Se puede dar este ejercicio al revés. Por ejemplo, que yo les dé ya los elementos con sus valencias, lo único que tienen que hacer es mezclarlos. Recordemos que cuando nosotros hacemos esto, tenemos que mezclarlos. Por ejemplo, cloro no tiene un valor. Cuando no tiene valor es 1, entonces aquí me queda como Fe1. Fe1 y cloro 3. Cloro 3. Cloro 3. ¿Sí? Veamos acá, con manganeso se van cruzando. Manganeso, oxígeno. Entonces nos queda, ¿manganeso qué valor tiene? 2. Menos 2. Menos 2. ¿Oxígeno? No, es 2. Ah, es 2. Manganeso. ¿Verdad? Porque se cruzan. Ajá. Hasta. Nos damos cuenta que estos se pueden simplificar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Como manganeso. Manganeso y oxígeno 2. O 2. El 1 no se pone. Ahí estamos. Entonces, creo que está claro esto, ¿verdad? Si existiera alguna duda, por favor, háganmela saber ahorita porque vamos a cambiar de diapositiva. ¿Dudas? No, cero que ver. No, profe. Bueno, si tienen dudas, digan, por favor, tengo dudas, ¿verdad? Lo contrario, calladito, ¿sí? Profe, lo que no entendí es de que por qué en una se intercambian y por qué en la otra se multiplica. Ah, ok. Porque no es lo mismo. Es de que, mire, pues regreso a esta.
Lo que pasa es de que yo aquí solo estoy hallando las valencias. O sea, yo aquí ya tengo el compuesto. Para hallar las valencias, con los numeritos que van arriba, por default, esto, este más 4, abajo, este más 4, yo menos 2. A la pony. Lo que hice fue cruzar las valencias y hallar, y multipliqué porque tenía que llegar al valor que era. Si yo me quedo con el valor que estaba acá, me quedaba con S2 y O1, ¿sí? Pero el problema es de que este oxígeno no cumple, porque la tabla periódica trabaja con eso. Por eso multipliqué, ¿ya? Esa es la razón de por qué ahí en esa parte sí multipliqué. Y en cambio, cuando sí cumple, por ejemplo, en los primeros que vimos acá, que sería en el del H2SO, pero H2S, que sería este que estoy marcando otra vez acá arriba, que sí cumple, lo único que hice fue intercambiar. ¿Sí? No sé si eso resuelve su duda. Sí, profe, gracias. Ok. Pasemos, pues. Entonces, Pato, vamos a trabajar con lo que se llama, nomenclatura. La nomenclatura está dada por 3 sistemas. Está el sistema clásico, el sistema estequiométrico y el sistema Stock. Aquí está la tablita. El sistema clásico se ve con el estado de oxidación, mientras que el estequiométrico tiene que ver con la cantidad de átomos y el Stock tiene que ver con el estado de oxidación. Yo sé que parece un poco confuso ahorita, pero lo vamos a ver despacio y van a ver que es bien sencillo. Trabajamos prefijos y sufijos para cada sistema. Por ejemplo, para el sistema clásico tenemos ico, oso, uro, hipo, per. Para el estequiométrico mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Y para el estado de Stock se utiliza el número de oxidación en números romanos. ¿Cómo se puede ver esto? Miren, pues, por darles un ejemplo. Voy a tener este compuesto. NaCl. Lo primero que hacemos nosotros es hallar los estados de oxidación o las valencias de cada compuesto. Para sodio, yo miro en la tabla periódica, aquí va a trabajar con +1. Y para cloro, está trabajando con -1. ¿Sí? Eso es lo que nos da en la tabla periódica. Entonces, es importante el tema anterior porque a partir de estos datos, yo voy a nombrarlos. En el sistema clásico hay una tablita que ya la vamos a ver más adelante. En el sistema clásico, vamos a poner sistema SC. Solo quiero ver si aquí yo puedo escribir. Creo que no, ¿verdad? Con el teclado creo que no es posible. Sí se puede. ¿En qué parte? Perdona. Pero eso lo en Zoom, profe. En Zoom, pero no sé en dónde lo estés usando usted. En la parte inferior izquierda. Sí, yo creo que por ahí. Creo que no se puede, pero igual, no importa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a salir de la presentación. Perdón, me salí de compartir pantalla, lo siento, ahí fue error mío. Sí podemos ver ahí bien, ¿verdad? Sí vemos lo que les estoy mostrando. Sí. Va, vamos a regresar acá. Sí, profe. Ok, entonces es más fácil aquí insertar. Pero no es que aquí... Él solo inserta un cuadro de texto ya. Sí, correcto, aquí está. Entonces, por ejemplo, NaCl, ¿sí? Ya habíamos hallado que para sodio era +1 y para cloro, para sodio trabajaba con +1 y para cloro teníamos -1. Ya teníamos ese dato, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos con sistema clásico, estequiométrico y Stock, siempre vamos a nombrar desde la derecha y la izquierda. Entonces nombramos desde cloro para sodio. Entonces, ¿cómo decir cloro, sodio? Pero el asunto es que cuando nosotros trabajamos, los sistemas tienen ciertas terminaciones. Por ejemplo, la terminación uro para el primer elemento, este es para el sistema clásico, sería cloruro. ¿Por qué cloruro? Porque tenemos cloro. Y para el segundo elemento, como tiene una valencia, tiene terminación ico. Entonces sería, en vez de decir sodio, terminaría en ico, entonces sería cloruro sódico. ¿Ya? Para el sistema estequiométrico, que es el más sencillo, nombran de derecha a izquierda según
los valores que tenemos en la parte de abajo. En este caso, como es 1 y 1, se nombraría como cloruro de sodio. Y para el sistema stock se nombra solamente el nombre del elemento cloruro de sodio y entre paréntesis el estado de oxidación del cloro, del sodio, que sería 1, con números romanos. Esa es la forma de nombrar los tres sistemas, clásico, estequiométrico, stock. Yo sé que parece confuso porque no hemos visto las reglas, pero ahorita las vamos a ver, ¿sí? Entonces solamente lo que quería mostrarles es de que hay tres sistemas para cada compuesto. Por darles ejemplo, otro compuesto, veamos otro compuesto conocido, por ejemplo, agua, H2O. Esto es agua, pero cuando nosotros vemos las valencias, sabemos que el hidrógeno trabaja con +1, mientras que el oxígeno trabaja con -2. Eso es lo que nosotros ya conocemos, ¿sí? ¿Cómo nombramos esto? Pues básicamente podemos decir que esto es óxido y hidrógeno. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero cuando trabajamos los sistemas, el sistema vemos a la misma disposición. Como es un oxígeno, es un óxido, entonces lo vamos a llamar como óxido. Hidrógeno tiene que tener una terminación ico por tener una valencia, entonces sería óxido hídrico. Si se dan cuenta, va tomando el nombre del elemento, pero con sus terminaciones. Para el sistema estequiométrico, sería óxido, porque tiene oxígeno, tiene 1, pero aquí aparece un 2. Entonces quiere decir que sería óxido de dinitrógeno. Entonces ese di es 2. Es como ir nombrando derecha e izquierda. Y para el sistema stock sería óxido de hidrógeno. Ah, bueno, aquí dihidrógeno, aquí me equivoqué. Hidrógeno, ahí está. Y aquí sería óxido de hidrógeno. Solamente que entre paréntesis iría la valencia del hidrógeno, que es el elemento de la izquierda, que sería 1. Como les digo, esta es la forma de nombrarse, pero se ve mejor en la práctica. ¿Y la práctica dónde la vamos a ver? Ahorita que veamos las reglas, ¿sí? Entonces, no necesito... Bueno, díganme, ¿qué pasó? Profe, ¿cómo sabe cuál prefijo o sufijo utilizar? Ah, lo que pasa es que hay reglas y esas reglas las vamos a ver ahorita, ¿ya? Ah, bueno. Lo que queríamos Profe. es de que hay tres sistemas para nombrar los compuestos, ¿sí? Dígame. El 1 es romano. El 1 es romano, ajá. Sí, correcto, el 1 es romano, lo siento, ahí fue error mío. Y gracias por ponerle atención. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, continuamos pues para todos. Entonces, aquí vienen las reglas para el sistema clásico. Yo sé que aquí vamos a ir un poco rápido. Yo voy a dejar esta grabación. Voy a subir la grabación, ustedes la van a poder ver otra vez. Y de igual forma, les voy a subir la presentación para que tengan también la presentación. Solamente que voy a tener las anotaciones. Entonces nos dice que la tabla del sistema clásico nos dice que si hay un elemento que tiene un estado de oxidación o valencia, que tiene solo una valencia, el sufijo siempre será ico, o sea, la terminación es ico. Por eso yo puse hídrico. Podemos, si ustedes miran en la tabla periódica, busquen litio, que es el elemento 3, tiene una sola valencia que equivale a 1, sería lítico. Para berilio, que tiene 2 valencias, tiene valencia número 2, o sea, no es 2 valencias, sino tiene una valencia que equivale a 2. Berílico, para boro, que es el elemento 5, que está a la derecha, que tiene una valencia, sería, que es 3, ¿verdad? Tiene una sola valencia, sería bórico. O sea, quiere decir que si tiene una sola valencia el elemento que acompaña al otro, en este caso sería oxígeno, porque vamos a ver óxidos primero, siempre la terminación va a ser ico. Y nosotros tenemos, por ejemplo, aquí les dan 3 ejemplos. Aluminio que tiene 3, alumínico. Potasio que tiene 1, potásico. Calcio que tiene 2, calcio. Cálcico. ¿Sí? Va. Hay elementos que tienen 2 valencias. Por ejemplo, hierro. Aquí hay un error. Es 2 y 3. ¿Sí? Hierro tiene 2 y 3, cobre tiene 1 y 2. Ustedes miran en la tabla periódica, hierro elemento 26, 2 y 3,
Y cobre, el elemento 29 tiene 2 y 1. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos dos valencias, a la mayor le vamos a decir ico. Por ejemplo, hierro sería hierrico, si lo quieren ver así, pero para hierro hay una excepción. Ahorita se la voy a decir. Y para la menor, que sería 2, si trabajara con 2, sería oso hierroso, por así decirlo. Y cobre, que tendría 1, sería cubroso, si lo quieren ver así, que también tiene una excepción. Y cobre más 2, que es la mayor, sería ico cúbrico, por así decirlo. Pero tenemos elementos, vamos a ver, tenemos elementos que ustedes van a trabajar con su nombre en latín. ¿A qué me refiero con el nombre en latín? Lo voy a poner acá. Por ejemplo, hierro se trabaja como ferrum. Cobre se trabaja como cuprum. Sodio se trabaja como sodium. Esto es importante que los aprendan, ¿sí? Azufre se trabaja como sulfurum. Plata, que se trabaja como argentum. Y por ahí se me escapa algún otro que en el momento que me recuerde se lo voy a ir diciendo, ¿sí? Que generalmente estos son los que utilizamos. Entonces, volviendo a esta situación que tenemos acá, quiere decir que si el hierro trabaja con más 3, que es la valencia mayor, y recordemos que el hierro... Yo creo que alguien ahí tiene un ataque... ¡Mutense! Ok. Entonces, hierro, que es ferrum, ya no va a ser hierrico con la valencia mayor, sino sería férrico, ¿sí? En cambio, con la valencia menor ya no es hierroso, sino sería ferroso. ¿Por qué? Porque estamos utilizando esta regla para estos compuestos. Para cobre, por ejemplo, ya no es cobre, sino es cuprum. Entonces, para la mayor sería cúprico y para la menor sería cuproso. Eso sería para estos 5, de hecho son 6, por aquí se me olvidan algunos. Ah, bueno, plomo también, plumbium, y no me recuerdo qué otro por ahí hay. Solamente para estos elementos. De ahí todos los demás agarran el nombre que sea. Por darles otro ejemplo, que tenga diferencias, carbono, carbónico o carbonoso, ¿verdad? Profe. Dígame, ¿qué pasó? ¿El de ferrum va con 3 R's o usted lo escribió mal? Ah, son 2, ahí fue error mío. ¿Sí? Ah, va. Son 2, perdón, ahí fue error mío. Bien, y están los compuestos que tienen 3 o más valencias. Para esto hay una tablita también. Por ejemplo, cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces, aquí no podemos utilizar la de mayor, menor o terminación ico. Entonces, utilizamos la tablita. Que si la valencia fuera 1, 2, por ejemplo, acá cloro trabajando con 1, sería hipooso. Entonces, sería hipocloroso, por ejemplo. O sea, quiere decir que cloro va en el medio, utiliza prefijo hipo y sufijo oso. Entonces, sería hipocloroso. Para 3 o 4, que sería en este caso, que trabaja con 3, sería oso, cloroso. Para 5, 6, para el 5, sería ico, entonces clórico. Y para 7, sería perclórico. ¿Por qué? Porque ico, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el cloro, el nombre cloro prácticamente va en medio. ¿Sí? Perclórico, clórico, cloroso, hipocloroso. ¿Sí? Básicamente es la última letra la que se va sustituyendo para las terminaciones. Entonces, esta es la clave en el sistema clásico, que creo que es el más complejo a la hora de trabajar por cuestión de que tienen que ver qué valencia. Pero si ustedes saben qué valencia trabajar, no hay ningún problema. Esto en la práctica lo vamos a ver más despacio. Entonces, yo aquí coloqué unos ejemplos. Por darles un ejemplo acá. Hierro. Imagínense este escenario. FO2 o 3, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Es separar las valencias. Entonces ustedes ya dicen, bueno, hierro trabaja con más 3, oxígeno trabaja con menos 2, entonces ya dicen, bueno, como trabaja con oxígeno, yo ya sé que esto es un óxido, entonces yo ya puedo decir óxido férrico, ¿sí? Vamos a hacer algo, creo que va a ser mucho más sencillo trabajarlo como lo estábamos
trabajando. Nos vamos a quedar acá. Ay, Dios mío, aquí me equivoqué. Es este. Entonces, insertar. Entonces volvemos acá, ¿verdad? Teníamos, recuérdense que son subíndices, yo no lo puedo colocar acá porque me tendría que meter a hacer otra cosa, pero entonces sería hierro 3, hierro 2, oxígeno 3. Entonces sabemos que a la hora de separarlos, hierro trabaja con más 3, mientras que oxígeno trabaja con menos 2. Entonces, en el momento de nombrarlo va a depender de cuántas valencias tiene. ¿Cuántas valencias tiene hierro? Tiene 3. Si yo regreso a la diapositiva anterior, perdón, tiene 2 valencias. Si regreso a la diapositiva anterior, cuando tiene 2 valencias, utilizo el término de mayor y menor. Entonces, quiere decir que para nombrar este compuesto, yo voy a decir que va a ser un óxido. Ya nombré el oxígeno y luego me falta el hierro. Pero por la excepción de hierro, que es ferrum, entonces voy a decir que es ferrum, pero como es sistema clásico y trabaja con la valencia mayor, tiene terminación ico, entonces sería óxido férrico. Y ahí estaría nuestro compuesto con hierro. ¿Sí? Por darles otro ejemplo, con el otro caso, siempre hierro, pero ahora hierro trabajando con 2 y oxígeno 2. Entonces, cuando yo miro las valencias, aquí me queda como hierro, perdón, aquí lo puse al revés. Hierro trabaja con más 2 y oxígeno trabaja con menos 2. Entonces, cuando yo miro esto, recuérdense que aquí está simplificado. Cuando yo miro esto, yo voy a tener un óxido, pero recordemos que es ferrum, ¿verdad? Pero como trabaja con la valencia menor, la terminación es oso, entonces sería óxido ferroso. Y si se dan cuenta, los nombres cambian dependiendo la valencia que tenemos. ¿Sí? Luego, por ejemplo, con nitrógeno tiene 3 o más valencias. Nosotros con nitrógeno ya trabajaríamos la situación para 3 o más valencias. Y por ejemplo, bueno, aquí se unió, por ejemplo, sodio, que tendría una valencia, pues aquí ya cambia. No me voy a detener más acá para no alargar más la clase. Pero yo les voy a subir un video donde les estoy explicando justamente esto, pero ya así en un papel donde yo les estoy escribiendo para que lo puedan ver. Luego tenemos tabla de prefijos para el sistema estequiométrico. Voy a regresar un poco. Para el sistema estequiométrico nosotros solamente vamos a nombrar el número de moléculas. Si yo miro este compuesto que tengo acá, que es F2O3, lo voy a pasar para acá. F2O3. Para el sistema estequiométrico es igual a nombrar de derecha a izquierda, es decir, 3 óxido, 2 hierro, ¿sí? Pero utilizando los prefijos. Entonces, para 3 utilizaríamos tri. Sería un trióxido de dihierro. Si se dan cuenta, el nombre en latín solo lo utilizamos para los compuestos que están en el sistema clásico. Ya terminó. ¿Sí? ¿Pudo? Por darles el ejemplo anterior, FO. ¿Vos pensás que la DL es la que te va a hacer entender todo No, eso? si yo no entiendo. Muteate. Bueno, entonces, luego el otro caso, si tenemos... Sí, hombre, hace caso vos. Sí, hagan caso, por favor. Ya. Si solo tenemos que silenciar para todos, hombre. Bueno. Entonces, para FO, que tenemos acá, siempre, sería derecha-izquierda. Entonces tenemos óxido y hierro, pero utilizamos el prefijo de 1. Monóxido de monohierro, por ejemplo. Mono se pueden utilizar, entonces podría ser un óxido de hierro. Y por último, me voy a adelantar un poco al sistema stock. Para el sistema stock, nosotros, bueno, aquí tenemos los 3 sistemas. Para el sistema stock, básicamente sería nombrar el compuesto con terminación de números romanos de la valencia del elemento que acompaña al oxígeno, por así decirlo. Y aquí tenemos el ejemplo. Sistema clásico, óxido niqueloso. Sistema estequiométrico, óxido de níquel. Sistema stock, óxido de níquel 2. ¿Por qué óxido de níquel 2? Porque el compuesto original no es NiO, sino era Ni2 o 2. Por eso es importante saber de dónde vienen los compuestos. Para el sistema stock siempre trabajamos sobre el compuesto original.
Para el sistema estequiométrico trabajamos sobre lo que nos aparece ya simplificado, y para el sistema clásico dependemos de la valencia del elemento que acompaña al oxígeno. Siguiente caso, óxido cuproso, óxido de dicobre. ¿Por qué dicobre? Porque tenemos oxígeno 1, dicobre 2, ¿verdad? Óxido de cobre 1. ¿Por qué 1? Porque cobre trabaja con 1. Aquí sería cobre, trabajaría con más 1, y oxígeno trabaja con menos 2. Este 1 que está acá, ¿de dónde salió? De la valencia del cobre. Bien. Luego tenemos óxidos. Los óxidos son metales. Es el metal más el oxígeno. Metales o no metales más el oxígeno trabajando con menos 2. Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Tenemos oxígeno trabajando con nitrógeno. Son óxidos. Luego tenemos los anhídridos, que serían donde trabajamos el oxígeno con los no metales, pero que tienen 3 o más valencias. Aquí hay unos ejemplos. Óxido nitroso, anhídrido nitroso, ¿sí? Va cambiando el valor dependiendo la valencia que se trabaje. Y por último tenemos los peróxidos, que serían elementos de la columna 1A y 2A. Si ustedes miran su tabla periódica, creo que ahí se mira, los compuestos, la columna 1A y 2A son las que forman los peróxidos, cuando oxígeno trabaja con menos 1. Entonces, por aquí dejamos el ejemplo: peróxido potásico, hídrico, bórico, cálcico, etc. Entonces, ¿por qué les mostré esto? Bueno, aquí hay unos ejemplos de algunos óxidos. ¿Por qué les mostré esto? Porque esto corresponde a la siguiente clase. Entonces, patrones, ¿qué es lo que necesito? Ahorita la tarea que viene, que es la que dejé el día de ayer, trata sobre fórmula empírica, que solamente es para reafirmar ese tema. La siguiente tarea trabaja justamente sobre esto: óxidos, peróxidos, anhídridos, y hallar las valencias tal y como están acá. Entonces, ¿qué necesito yo que aprovechemos? Es de que, como la presentación les va a quedar, que ustedes vuelvan a hacer estas 2 diapositivas solamente para ir mezclando las valencias y viendo cómo son las valencias, aprendan a utilizar la tabla periódica, y con la siguiente tarea viene un video. El video ya viene la explicación de esto, ¿sí? El video lo voy a dejar subido mucho antes de la tarea, que es de la otra semana, para que empiecen ustedes a ver qué son óxidos, peróxidos, anhídridos. La otra semana, ¿qué es lo que vamos a ver? Puramente ejercicios de los óxidos, peróxidos, anhídridos, y vamos a avanzar con los hidruros. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Básicamente lo que correspondía a nuestra clase era la primera parte, y pues aquí el avance que correspondía a los 3 sistemas. Vuelvo a repetir, yo les voy a dejar un video donde ustedes van a poder repasar eso. Sí necesito que lo hagan, porque este tema es bien complicado si no se repasa. Bien, ¿alguna duda? Les doy un momento ahí para que... Dígame. Mire, ¿dónde están subidos los videos? Yo siempre... Porque también quiero repasar lo de los moles y todo eso. Mire, pues, el de la semana pasada, el video de la semana pasada, lamentablemente no se grabó. Esta vez sí quedó grabado. No hay ningún problema. Lamentablemente la semana pasada no se grabó, pero dejé subida la presentación. Entonces, a partir de ahí... Ahora, ¿cómo va a ser? Pero dice que no me deja descargar la presentación. Va, entonces voy a hacer algo. Voy a pasar la presentación a formato PDF para que se pueda descargar, ¿sí? Gracias, profe. Ahora hay otra cosa. Voy a dejar subido siempre en YouTube el video que está acá, y yo les comparto el enlace. ¿En dónde? En Classroom. Miren, Roche, déjese ver los dientes, por favor. Entonces, siempre en Classroom les dejo compartido el enlace de YouTube para que ustedes puedan ver otra vez la presentación, al igual que el siguiente video, que sería la explicación de óxidos, peróxidos, anhídridos junto con sus sistemas. ¿Estamos? Para todo, vuelvo a repetir, este es un tema bien complicado, muy difícil desde acá. En la carrera. Pero si tienen alguna duda, apóyense en el material que les estoy dando, ¿sí? Y la otra semana, pues vamos a dar un espacio para resolver dudas. Profe. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, entonces lo último que explicó no es para esta tarea. Para la tarea que va a quedar ahorita ni siquiera la ha visto, ¿verdad? La tarea es fórmula empírica. O sea, solo es la primera parte. Sí, hombre, Va, cállate, pues, ¿Sí? carrera. Va. ¿Alguien más?
Entre los dos, hombre. Profe, fíjese que ayer, hombre. antier no me dio tiempo de subir mi tarea porque tenía problemas con Classroom. Va. Bueno. Miren, pues, Si no importa. escuche. Con lo de las tareas, sí, claro. No me manden tareas por correo porque se pierden. Miren, día al día, cada día están entrando entre 60 y 80 correos. Entre dudas y todo. Entonces, alguna tarea. Profe, entonces es más mejor en Classroom. Por favor. Y la puedes subir a Classroom, va. Guay, yo no tomé agua. Aunque ustedes la suban con retraso, no hay problema. Súbanla, ¿sí? Pero no dejen de subirla por Classroom, ¿sí? Por favor. Y estén pendientes si ahí les hago alguna anotación. Bueno, creo que llegamos hasta acá. Si existiera alguna duda, este es el momento. Si no, finalizamos la clase. ¿Preguntas? No. Nada, profe, cero que ver. Igualito tiene. Bueno, los silencié a todos porque ya los conozco. Para todos les deseo buena tarde, se cuidan bastante, échenle ganas, yo sé que tienen mucho trabajo por hacer. La tarea que viene, se los digo de una vez, la tarea que viene de este tema es bastante grande. Entonces, en el momento que yo la deje, la empiezan a trabajar porque no les va a dar tiempo a trabajarlas en 1 o 2 horas el mismo día que se entrega. Se los advierto desde ya, ¿sí? Y van a necesitar apoyarse en los videos y todo, porque no es un tema que se pueda ver tanto por acá, sino necesitamos de un pizarrón, estar enfrente y todo lo demás. Entonces, voy a hacer todo lo posible por mostrarles realmente cómo se hace y ahí que ustedes se puedan apoyar de un material extra. Bueno, a todos les deseo buena tarde, se cuidan bastante y trabajen sus tareas. Y nada de estar dándole códigos a otra gente, por favor, porque ya vieron lo que pasó la semana pasada. Bueno, y por cierto, los felicito porque ustedes se mantuvieron a la altura de toda la situación. Bueno, se cuidan bastante, pues. Adiós.